Y feliz vida para todos los que nos están viendo en este momento. Es muy grato para mí estar acá en esta construcción colectiva de nuestra salud mental y hoy les he traído un tema que sé que a lo largo de todos nuestros programas y a lo largo también de las noticias nacionales y locales nos hemos dado cuenta que nos hace falta y es cómo disciplinar a nuestros hijos, porque sabemos que ya hay una ley que prohíbe cualquier tipo de castigo. El castigo es una herencia de generaciones pasadas en donde se educaba a los hijos con algo de mano fuerte. Había un poco de tradición en ello, el uso de la correa, el uso de la chancla, la palmadita, la nalgadita y este tipo de actos para educar a los hijos que probablemente tenían una muy buena intención, pero que nos dimos cuenta a través de las investigaciones que los adultos de hoy que tuvieron ese tipo de educación y formación en su infancia desarrollaron algunos rasgos de personalidad y además desarrollaron alguna susceptibilidad adicional de tristeza, tener ataques de ira, a ser los nuevos agresores en esta edad adulta. Entonces hoy les quiero compartir algunas formas de educarlos para que no se sientan como desarmados y que no tienen herramientas para poder hacerlo. Recuerden siempre que en Colombia está prohibido el maltrato, el castigo, estos regaños con humillación que son degradantes para los chicos o cualquier tipo de violencia, incluida la violencia verbal. Es una labor que requiere tiempo educar a los chicos y recuerden siempre que la primer forma, el primer método con el que ellos aprenden algo es a través del modelamiento. Por lo tanto, desde bebés ellos ya están copiando patrones de dos adultos alrededor. Y si un niño es maltratado o es castigado, sea con una nalgada, un correazo, un chancletazo, este tipo de maltratos quedará grabado en su memoria y será validado por él y de pronto un adulto podrá querer utilizarlo con sus propios hijos. Esta labor requiere tiempo y paciencia. Voy a traer aquí algunos datos de la American Academy of Pediatrics. Esta academia es en donde se recopiló mucha información con respecto a los efectos nocivos del maltrato. Y ellos recomiendan que lo primero que hay que hacer, la primera herramienta para educar a un hijo es mostrar y decir. ¿Qué quiere decir mostrar y decir? Cuando un niño está haciendo algo que es indebido o haciendo algo que podría poner en riesgo al otro. Por ejemplo, ustedes recuerdan ese video donde hay esta celebración de cumpleaños y la chica va a soplar las velas, pero su hermanita o su prima o algún familiar sopla las velas por ella. En este momento podría algún padre decir, no, no hagan eso y le da una palmada. Mal, mal. Entonces en ese momento, ¿qué hay que hacer? Hay que hablar con este chico y hay que mostrarle y decirle. Entonces decirle es mostrarle, señalarle eso que acabas de hacer. Mira la cara de la niña, le acabas de frustrar, la pusiste triste y hacerles entender un poco cuál es ese equilibrio entre lo bueno y lo malo. Ahí tenemos algo muy importante y es que entonces los padres tienen que tener muy claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cada uno, dependiendo de su historia, considera que unas cosas son buenas y otras cosas son malas. Por ejemplo, si a un padre se le hace fácil jugar no sé, a las bromitas que se hacen en la familia. Entonces un papá dice, estamos reunidos, se va a sentar la mamá y fácilmente le corre la silla y le parece que es inofensivo. Si un niño ve esto de su padre, seguramente va a considerar que este es un acto bueno y asimismo lo va a perpetuar en su vida. Entonces siempre mostrarle lo malo, señalárselo y aclararle muy bien. Alguien podría decir, los niños no aprenden así. Claro que aprenden así, sobre todo en primeras etapas de su vida. Si yo claramente le digo al niño, esto está malo, esto está bueno, esto puede tener una consecuencia, esto no, ellos empiezan a asimilarlo, pero es de paciencia, no hay que hacerlo una vez, hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que se convierta en un hábito de pensamiento en el chico. Otra de las estrategias es poner límites. Miren que me estoy refiriendo mucho a lo preventivo, que es cómo se debe actuar. Entonces una forma de disciplinarlos es colocarle límites. Hay que enseñarles. La puerta, si está cerrada, hay que tocarla. No debe sobrepasar las líneas amarillas, digamos cerca a su casa. El semáforo está en rojo. Cada vez que un padre va con su hijo y ve la oportunidad de aclararle un límite social, un límite familiar, en ese momento es la oportunidad de educar. Cuando está en la cocina,
no se tocan estos botones. ¿Por qué? Le explicas, le muestras y le señalas. Esto podría ocasionar un daño, te puedes quemar. Ay, me quemé, viste papi, es que no puedes tocar este fogón que está caliente. Cosas así. Le colocas un límite, no pases esta raya, no pases de este límite, pero debes tenerlo claro. Determinen las consecuencias. A medida que van avanzando, digamos 5, 6 años, 7 años, son chicos que procesan muy bien cualquier conocimiento que uno se lo quiera dar, siempre y cuando uno se lo dé con amor. Entonces hay que enseñarle las consecuencias del acto. Por ejemplo, correrle la silla al niño en el colegio puede ocasionar que él le pase algo, que incluso pueda no volver a caminar, y cuéntale todas las consecuencias sin miedo. Háblale claramente, amorosamente a tu hijo, pero dile las cosas con asertividad, con claridad. Ahora, hay que aprender a escuchar a los niños. Es que no podemos convertirnos como padres en unos robots que dicen y dicen lo que alguien les dice que debe hacer sin observar y escuchar al niño. Cuando digo escuchar, no es solamente que el niño me diga, es todo lo que el niño hace que me da a mí una idea de lo que él puede estar pensando. Hay niños que desde pequeños se les desarrolla ese sentido como de la picardía y les gusta la broma, les gusta el juego, les gusta hacerlo poner bravo al adulto porque le coge algo, le dicen no cojas eso y ahí lo hace. Entonces, como lo observas, le estás escuchando, ¿qué es lo que debe escuchar un padre al ver un hijo que no obedece? Que él quiere llamar la atención de alguna forma. Entonces vamos a generarle distracciones. ¿Cómo lo puedo distraer? Entonces un juego, llamarlo, en lugar de decirle no toques ahí, le puedo quitar ese pensamiento diciéndole, ay mira, empezó el juego que te gusta, y ese niño de una vez va a cambiar de foco su atención, y al cambiar de foco su atención se inhibe y casi que se cancela ese patrón de pensamiento. Eso no ocurre una vez, vuelvo y lo repito, eso ocurre constantemente. El papá tiene que estar ahí todo el tiempo. Prestarle atención. Cuando un niño tiene la atención, seguramente no va a tener que hacer cosas que sean malas, que son las más llamativas. Porque miren que lo que pasa, el niño hace algo bueno y generalmente no se aplaude, y eso nos pasa de adultos. Pero el niño va a cometer una falla y en ese momento sale el grito despavorido del padre, de la madre, corriendo para evitar un accidente. Entonces, cuando el niño oye que ese acto que iba a hacer le produjo gritos y lo llamó totalmente la atención, él, ¿qué le queda la idea? Hagamos cosas malas, hagamos cosas que no les gustan a mis papás para que ellos vengan y me atiendan. Entonces hay que darle igual atención tanto a la normalidad, a la neutralidad, no pasó nada bueno, pero tampoco pasó nada malo, así como a lo bueno y a lo malo que ocurre en la vida de cada niño. Hay que saber cuándo es bueno reaccionar. Por ejemplo, si un niño se le bota al papá cuando llega a su casa, corre, 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 y el papá viene cargado, trae el mercado y los encargos de la esposa, y fuera de eso algo le pasó en el carro y está, mejor dicho, envenenado, y llega con ese caldo de cultivo de mal genio que podría terminar en una ira o una agresividad. Llega a su casa y el niño sale corriendo y se le bota por encima de las bolsas, y al botar las bolsas y al botar la maleta se le cae, se le desbarata, perdió su ritmo, y en lugar de estar feliz porque su hijo le saludó de una forma efusiva, lo grita. Y en ese momento al niño, ¿qué le dice? Ay, no puedo volver a saludar amorosamente a mi papá ni efusivamente porque él me regaña, a él no le gusta. Y no es que no le gustara, sino que el niño no va a procesar que venía cansado, que venía cargado, que venía nada. Entonces hay que pensar que los niños son tan ingenuos que ellos no van a reconocer todo lo que nos pasa alrededor. Hay que tratar de estar siempre listos para cualquier problema, como los scouts. Entonces hay que reorientar el mal comportamiento. No es decirle no, sino es decirle no, pero decirle cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo bien, reconocer lo bueno, lo malo. Hay un castigo que es muy chévere, de este nos hablaba alguna vez alguien aquí en el programa, y era las pausas obligadas. Entonces las pausas obligadas es que, por ejemplo, yo le puedo decir al niño, no te voy a hablar durante 5 minutos, porque lo que hiciste no estuvo bien. Ese niño se va a desesperar porque su papá le hable, y esos 5 minutos se le van a convertir en toda una eternidad, y cuando se acabe el tiempo el papá debe romper el castigo que impuso, que fue la pausa, el silencio, y debe ya volver. Listo papi, ya pasó, ya podemos continuar y no recordar y volver a repetir el tema.
mandarlo al cuarto solo. Alguien decía acá que si tenía 5 años, mandarlo 5 minutos, si tenía más uno, y la edad más uno. Puede ser el tiempo que sea. Obvio, no van a enloquecerse mandarlo 1 hora a un chico de 5 años a la habitación encerrado. No, 5 años son 6 minutos allá. Te quedas en tu habitación 6 minutos. Mientras tanto lo vigilas para que no vaya a, por reacción, a hacer algún tipo de actividad. Las palabras hirientes no funcionan porque generan agresividad, violencia y se va a convertir en un patrón. Este tema, yo no sé si les gustaron estos tips de educación, pero para estos tips de educación hay que tener paciencia y hay que comprometerse como papás. En el programa, mis compañeros, ahí Carlos, yo te he notado bastante interesado cuando hemos hablado del tema del castigo a los niños, también a Marcelo, también a Liz, Aleja. Yo los quiero invitar y quiero que en este momento me digan, por ejemplo, cuál es el tipo de educación que han implementado con sus hijos y cuál se la compartir también a nuestros televidentes. Si está Carlos por ahí, ¿dónde está? No lo veo. Está Marcelo. Mi Doc, no te había saludado el día de hoy. Felices mañanas de para vos, qué bacano que estás aquí con nosotros. Un abrazo bien fuerte. Y yo ahí tengo bueno, te voy a contestar primero la pregunta que hacías. Yo he sido padrastro 2 veces en mi vida y yo pocas veces he recurrido a la violencia porque siempre he hecho más lo de ignorarlos o quitarles algo que es importante para ellos, que se den cuenta que cometieron un error grave. 1. Y 2, he utilizado la manera de, si tú golpeas a ese niño o si tú hiciste tal daño, yo voy y te hago el daño de algo que es valioso para ti, digamos pues, para que sientan lo que él hizo a otras personas. Digamos, muy parecido a lo que han hecho los padres que hemos sacado esas noticias aquí en el magazine, de el niño que se burló de otro niño porque no tenía tenis de marca y lo obligó a regalárselos y a él lo mandó en unas chanclas para el colegio, como ese tipo de castigos. Pero yo tengo una inconformidad con el tema de castigar a los niños, Doc. Usted por favor corríjame porque seguramente creo yo que puede hacer que esté mal o no. Y es, yo siento que a raíz de que salió esta ley donde donde no se puede castigar a los hijos, creo que esto se convirtió en una guachafita y los niños son demasiado inteligentes y lo saben. Es decir, los niños saben cómo manipular, no solo a través de la ley, sino a través de sus actos, a los papás. Por ejemplo, vos decías, es que hay que explicarles 1 día, 2 días, 3 días, y con paciencia explicarles, pero ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué? Es que los niños tienen que entender que eso está mal hecho y si no lo entienden, tome su pela y así van a aprender. Yo lo veo desde ese punto de vista, Doc, corríjame usted, porque creo que esa paciencia, Marcelo, los niños la entienden, es al contrario, es, hoy lo hice, no me pasó nada, solo me hablaron, vuelvo y lo hago. Al otro día, otra vez me hablaron, vuelvo y lo hago. Y no aprendo, mientras que si coge un papá o una mamá a tiempo, le mete una palmada bien dada, una pela bien dada, pues va a aprender. Corríjame, Doc, si estoy equivocado o no, por favor. Marcelo, mira, tienes razón. Oye, es que primero, o sea, cuando uno cae cuando uno ya llega al castigo físico, es porque uno ya le fracasaron las estrategias. Y si no le fracasaron las estrategias, es porque uno como adulto no tiene herramientas porque no las ha aprendido. Entonces, esas son como las 2 debilidades más grandes de los papás. Sabemos que los niños son muy astutos, son inteligentes, los niños son perfectos ganadores. La ganancia secundaria para ellos es impresionante, utilizan la manipulación, porque mira que desde el seno ellos lloran y saben que este tipo de actos llaman la atención. Pero por ejemplo, cuando uno se va, pues como el que probablemente o presuntamente es el que causó ahorita estos disparos por allá en Estados Unidos y mató personas, un tipo joven. Cuando uno ve a un joven de estos que hace algo tan llamativo, que llama tanto la atención, uno dice, este chico qué tantas cosas habrá hecho de niño para llamar la atención de sus padres y no logró su atención, hasta que llegó al punto en que tiene los problemas de pequeños, son pequeños. Son grandes. Entonces, si yo como papá empiezo desde chiquito
Yo empiezo con este juego conductista del premio y el castigo, pero el premio es darle algo positivo que lo refuerce y el castigo no es pegarle, el castigo es quitarle eso positivo que no que él quería. Entonces, si yo empiezo a ser como consistente como adulto y a llevarlo poco a poco en ese aprendizaje, él lo va a grabar. Si yo le doy ese grado de importancia, por ejemplo, a la pausa, a un chiquito de 5 años, no te voy a hablar durante 5 minutos y empieza a gritar, bueno, entonces tú le dices, entonces ahora van a ser 10, entonces se queda callado. Entonces él empieza a dimensionar que eso para él es como grave, gravísimo a los 5 años, es un castigo grande. Entonces no tengo que recurrir al castigo. Lo que pasa es que nosotros heredamos, yo puedo decir que a mí, si acaso una vez por ahí, alguno de mis padres fue como brusco conmigo, una vez, y yo, pues, a ver, yo vengo 70s, entonces, en los 70s que eran la chancla y la correa y todo eso. Entonces, hay niños más difíciles que otros, también debe ser, pero siempre hay alternativas. Cuando uno rompe en un chancletazo, podría también estarle dando el mensaje al mundo, que el mundo hay que controlarlo con agresividad. No sabemos hasta qué punto un líder de una nación considera la agresión como el único mecanismo porque no pudo recurrir al diálogo. Entonces, desde niño debemos fomentar el diálogo y las disciplinas, pero pacíficas, para poder llegar a un resultado. El padre tiene que aprender, Marcelo, hay más, a veces estamos como cerrados, creemos que no hay más por acá y a veces los niños sacan tanto de paciencia a los adultos y ellos tienen tantas cargas porque la desigualdad social, su pobreza, no tienen para el recibo, una cantidad de cosas emocionales que hacen que un adulto fácilmente estalle en un ataque de ira, pero reacciona con quien no debe reaccionar, que es con un niño. ¿Ves? Entonces está comprobado por la ciencia que con amor y educación, con este tipo de hábitos, funciona. Y no deja huella, no deja cicatrices. Aleja, tú estabas levantando la mano. Doc, felices mañanas eje para usted, qué rico tenerlo acá, qué rico saludarlo desde tan temprano y que estemos precisamente tocando este tema que no solamente nos interesa a los papás, sino también a los que van a ser, están próximos a ser papás o que tienen planeado ser papás. Y usted también me va a corregir porque yo soy una mamá que pienso que las palabras tienen poder. Nosotros constantemente le tenemos que estar diciendo a los hijos, eres un niño inteligente, eres un niño juicioso, después de explicarle por qué no deben de hacer las cosas, yo creo que hay que recalcarle mucho de que es inteligente, es juicioso, es un niño comprensivo. Lo que pasa es que ahí va, y es a lo que yo también estoy con Marce, los niños saben que son muy inteligentes, ellos entienden y ellos también saben a quiénes pueden manipular. Y por ejemplo, a mí me pasa que mi hijo se comporta conmigo de una manera y está con otras personas y me dicen, no, él es el más juicioso, es el más dócil y seguramente él sí es así, pero ellos por ser uno, el papá, yo pienso que de pronto tratan de montársela, por decirlo así, más a uno que a otras personas. Ahí es cuando yo quiero preguntarte cuáles son esos otros consejos o cómo podemos ayudarlos a ellos a que en casa sean así como se comportan con la otra gente, porque de por sí los niños en otros lugares siempre hacen más caso, pero en casa es donde ellos realmente sacan su forma de ser. Entonces, ¿qué se puede hacer para que ellos tengan ese comportamiento como es en todas partes? Que en todas partes sean igual, sin necesidad de que en casa pues afecten al papá, porque saben que el papá es quien más les tiene paciencia. Aleja, mira, lo importante es que lo que tú estás pidiendo es imposible. O sea, lograr que los niños, como lograr que cualquier ser humano, sea igual en todos los contextos es difícil, porque nuestro comportamiento depende del contexto. Entonces podrá ser que en el colegio durante un tiempo tiene problemas con amiguitos, en la casa pues, durante un tiempo, por ejemplo, enfrentan la separación de los papás o peleas de los papás o cosas así, y entonces ellos actúan de acuerdo al contexto. A uno a veces se le olvida el contexto del chico y los agrede o los trata de disciplinar como si estuvieran en un ambiente al vacío, ¿no? Que no existiera nada alrededor, pero ellos son producto de lo que sucede alrededor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con dos técnicas que se utilizan en psicología sistémica y psicología familiar?
hay que establecer alianzas y coaliciones. Las alianzas es cuando dos personas de la familia se unen para lograr algo bueno de la otra. La primera alianza es la que deben tener los papás, papá y mamá. De pronto no están, de pronto está solo papá, pero hay hermanos, entonces se puede... Doc, qué pena metérmele así como de improviso en el tema. Estamos teniendo un poco de problemas con el audio, no tenemos ahí ese retorno en este momento, lo cual me parece súper triste, lo estamos solucionando en este momento porque sé que muchos televidentes en casa están súper atentos a este tema en especial de cómo corregir a sus hijos. Esto es fundamental, así que los voy a invitar en este momento a que opine usted en su casa, si es padre, si es madre. Cuéntenos, comparta con nosotros cómo está usted haciendo en este momento esa corrección a sus hijos. Lo hace de una manera agresiva, lo hace desde la paciencia, lo hace desde el ejemplo. Cuéntenos y denos su opinión acerca de este tema que a mí me parece importantísimo en las familias, no del país, sino del mundo, porque eso puede generar la diferencia de potenciales genios o de potenciales criminales. Así que ya, coja su celular, agende, ahí ponga Mañanas Eje, el número es, se lo voy a dictar despacito, 314-806-4338. Hágame el favor, agende ya ese número, métalo ahí en contactos. Magazine Mañanas Eje, Telecafé, y háganos llegar en este momento sus comentarios acerca del tema. ¿Usted cómo está corrigiendo a sus hijos en este momento? A través de la agresividad, a través de la charla, a través de la conciencia. Cuéntenos esa experiencia. Me acaban de decir que ya tenemos de nuevo al Doc Martín Carrillo, que me parece importantísimo el tema que estamos tratando. Así que, Doc, volvemos con usted. Ustedes, televidentes en casa, ténganos un poquito de paciencia. Saben que esto es televisión en vivo y a veces tenemos estos pequeños inconvenientes que solucionamos lo más rápido posible. Así que, Doc, volvemos con vos. Ay, Marcelo, bueno, ay, me disculpan, un beso para todos, para que me perdonen, y una gran sonrisa para que me perdonen. Eso, a veces el problema está entre el computador y la silla, dicen por ahí. De pronto fui yo. Hablaba de las alianzas y las coaliciones. Entonces, las coaliciones entre la familia se generan para lograr algo negativo en otro, para atacar a otro. Esas no deben haber, pero sí deben haber alianzas positivas. Entonces hay que buscar qué figura familiar, puede ser la abuela, puede ser un tío, tiene mayor influencia sobre el chico o la chica. Y en ese caso hay que hacer unas alianzas que el niño no las sepa para empezar a jugar con su mente. Jugar con su mente en el sentido positivo. Entonces, si al tío es al que más le escucha porque es su parche, su compinche y todo, hay que hablar con el tío aparte y decirle: mira, me vas a ayudar en esto, tú tienes que ayudarme a que él empiece a hacer esto de tal y tal y tal forma. Entonces las alianzas son importantes, pero hay diferentes estrategias, Aleja. Yo sé que los chicos siempre van a querer tener ganancias secundarias, pero tenemos que dejar de verlos como el enemigo dentro de la casa. Hay que verlos como que es mi responsabilidad como papá educarlo y voy a buscar estrategias. Si no las conozco, pues voy a pedir ayuda. Debo buscar un profesional que me ayude en ese proceso. A veces les escuchan más a otras personas, a terceros. Entonces, los chicos también van a psicoterapia y van a psicoeducación y empiezan a ponerse retos, educar con retos. Educar con complicidad es algo compasivo con los niños. Por ejemplo, yo peleo con mi niño porque no juegue, que demora 3 horas en el juego, pero ¿por qué no saco tiempo y me siento con él 1 hora? Lo dejo agotado y él encuentra un cómplice y al final decimos: hasta acá fue el juego, y ya empieza a aprender. Volvámonos con pinches de ellos, dejemos de vernos como en la película esta de Tronchatoro, ¿no? Porque yo soy grande y tú eres niño, porque yo estoy aquí y tú estás allá. No, estemos todos en el mismo nivel y viviremos en la misma vibración del amor, ¿ya? Espero que este programa les haya servido. Nos disculpan ahí las fallas, pero siempre con toda la intención de estar con ustedes y de que nos construyamos entre todos. Y esto fue por hoy, gente de Mente.
Al doctor Martín Carrillo le damos las gracias por esta intervención, porque seguramente a todos los papás que se conectan desde muy temprano en nuestro magazine Mañanas Eje les sirven todos esos consejos que nos da el doctor Martín Carrillo, como siempre en esta sesión, gente de